En este video voy a resolver la prueba SQL de desafío LATAM. Para ello vamos a analizar las preguntas y las iremos respondiendo una por una. Tal como se pide en el documento, esto ya está desarrollado para hacer el video lo más corto posible. En el archivo SQL están todos los comandos necesarios para responder cada una de las preguntas. Partimos entonces con las primeras preguntas, donde nos dan el modelo que estoy indicando y se requieren hacer algunas actividades. Primera pregunta, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Acá vemos que hay las claves principales en cada uno de los dos tablas que queremos formar, que queremos crear. El defecto que tiene es que son múltiple a múltiple, o sea, hay muchas películas, muchos tags, y podríamos asociar a cada una película varios tags y a cada tag varias películas. Por lo tanto, no podemos resolverlo de forma directa. Para ello tenemos que hacer un pequeño cambio, que lo he graficado acá, lo voy a mostrar ahora, en donde tenemos que usar una tabla intermedia que nos permita relacionar directamente desde una película a un tag, a varios tags, perdón, una película a varios tags, y de varios tags, de varias películas que van a estar acá, a un tag en particular, asociar un tag a varias películas o una película a varios tags. Esta tabla intermedia nos va a permitir entonces establecer esas relaciones. Si hay una película, la misma película podrá tener asociados varios tags, ¿ya? Y un tag podrá tener asociadas varias películas. De esa manera sí podemos armar nuestra base de datos. Obviamente vamos a tener entonces una tabla en la cual están esas relaciones guardadas. Esto se implementa rápidamente. Para ello, bueno, ya tenía desarrollado acá, como decía en esta parte, tengo desarrollada la tabla, el SQL, el archivo SQL, y partimos creando. Voy a verificar si borré previamente. Sí, no tengo la base de datos Movies, así que la voy a crear acá. Creamos la base de datos Movies. Acá, perdón, aquí creamos la datos Movie con el primer comando, lo cual vemos que se ejecutó correctamente, exitosamente. Podemos verificar acá que fue creado. Podemos hacer un refresh y vemos que aparece la base de datos Movie no conectada todavía. Entonces ahora tenemos que conectarnos a esa base de datos para poder crear las tablas. Y acá es fácil seleccionando esto para la conexión. Pero acá tenemos que entonces seleccionar otra conexión para esta SQL. Y vamos a elegir entonces la base de datos Movies. Ok, entonces ahora deberíamos estar conectados a Movies. Si pueden ver acá, Movies Progress SQL 17. Estamos conectados a Movies. Entonces podemos continuar con los siguientes comandos, que es la creación de la tabla. Creamos la tabla de acuerdo a la especificación. Creamos la tabla películas primero, de acuerdo a la especificación que nos dan acá. Películas, tenemos una primary key ID entero. Entonces acá tenemos películas y de int primary key, el nombre de la película, el nombre Warshar 255, año, que también sería, yo le puse año acá, que es anno, pero el sistema permite usar las ñ, así que puse año int. Ya, luego podemos verificar que la tabla se creó, pero lo vamos a ver enseguida. Bueno, podemos hacerlo de inmediato, observando si existe
algo como esto, lo vamos a agregar al tiro aquí. Lo podemos poner de inmediato. Entonces vamos a poner select asterisco from películas. Podríamos haber observado, haber visto inmediatamente en el lado acá, podríamos haber visto si se creó o no se creó la tabla, pero hagámoslo de esta forma y verificamos si se ejecuta. Y acá está la tabla, vemos que en la parte inferior está la respuesta, vemos que se creó una tabla con ID, que es el primary code entero, nombre, short bind de 255, año entero. Fue creada correctamente la tabla. Ya hemos probado eso, así que podemos seguir ahora creando la tabla tag. O sea, hemos probado previamente, hemos visto en las aplicaciones anteriores lo que es crear tablas y cosas por el estilo. Así que no le vamos a dar mayor relevancia a esa parte. Pero ahora seguimos, creamos la tabla tags. Nuevamente fue exitosamente creada. Posteriormente vamos a revisar que fueron creadas correctamente y que los datos fueron ingresados. Vamos a hacerlo rápido para que no se nos vaya el tiempo. Y ahora vamos a crear entonces la tabla película. La tabla tags, en la tabla que fue generada acá también. El que nos tiran acá, perdón. Que nos dan el primary keys, ID, integro tag, varchar. Acá está tal cual. Y ahora vamos a crear entonces la tabla que habíamos generado nosotros, que la tengo en la otra pantalla, que es la película tag. Película tag, sin acento como lo puse en este dibujo, pero lo importante es la creación, ¿no? Me equivoqué del dibujo nomás. Vamos a poner película tag. Ahí está, la vamos a crear de acuerdo a lo que especificamos acá, ¿cierto? Será película tag, película ID, que sería una de las entradas, un entero, tag ID, el otro entero, y ambas van a ser claves eh, extranjeras, foreign key. Película ID con referencia a la película, al ID de la tabla películas, y la foreign key tag ID cuya referencia es el ID de la tabla tag. Lo generamos entonces esa tabla. Generamos esa tabla y ahora vamos a llenarlas antes de verificarlas. Vamos a insertar tal como se pide. Veamos, aquí dice el primer punto, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados a la segunda película. A las 3 tags asociadas. A la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces vamos a crear de esa manera las películas. Primero que nada, 5 películas. Vamos a poner esta, aquí están, El pianista 2002, El Señor de los Niños, El Retorno del Rey 2003, Gran Torino, etcétera, etcétera. Y la vamos a insertar entonces las 5 películas. Ahí está creada la película, podemos ver si está ahora, podemos chequear, ¿cierto? Eh, la tabla de películas y vemos que ahí están creadas entonces primary key 1, 2, 3, 4, 5, aquí están los nombres y aquí están los años. Vamos a hacer lo mismo ahora con los tags. Vamos a agregar tags por nuestra cuenta. Fundamentalmente son palabras o frases claves para cada película, comentarios sobre cada película. Así que vamos a poner estos 5 tags: angustiante, heroica, guerra, melancolía, amistad. Lo vamos a crear esa tabla. Ok, podemos verificar si se creó correctamente. Aquí, ¿verdad? Aquí hay un error. Aquí, eso fue. Acá está. Ahí está. Fue
está tal cual la creamos, ¿cierto? Bueno, aquí aprovechamos de verificar y podríamos haberlo hecho antes también. Vamos a hacerlo de inmediato acá. Vamos a repetir esto, película. Podemos verificar acá que efectivamente cumple con los requisitos del punto uno, ¿cierto? El ID entero, la Primary Keys, el nombre, Charter Baring 255, sí ya lo hemos visto, ¿no? Y entero para el año. Para películas ya lo habíamos revisado. Para tags donde no lo habíamos chequeado. Aquí podemos chequear para tags también que se cumplen las especificaciones. Primary Key, ID entero y Charter Baring 32, tal como nos especifican en los requerimientos. Ok, ahora vamos a generar entonces los tags de acuerdo a la especificación. Dice 5 películas y 5 tags ya fueron creadas. La primera película debe tener 3 tags asociados. La primera película, de acuerdo a cómo está especificado, voy a mirar acá. La primera columna es el identificador de película y la segunda el del tag. Primera película, segunda el del tag. ¿Qué es lo que vamos a chequearlo enseguida? Entonces, la primera película dice, de acuerdo a lo que especificamos acá, dice, la primera película debe tener 3 tags asociados. O sea, la película 1 debe tener al menos 3 tags asociados. Entonces pongo los 1, 3 y 4. ¿Ya? La segunda película debe tener 2 tags asociados. La segunda película, 2 tags asociados. La 2 y la 3. Para lo demás no dice nada, es libre. Así que a la tercera y quinta película le pongo un tag a cada uno, el mismo. Y bueno, esta asociación obviamente está relacionada con el contenido de las películas, no es tan arbitraria, pero estamos cumpliendo con la segunda exigencia al hacerlo de esta forma. Y dejamos la película 4 sin ningún tag asociado, justamente para que nos aparezca si hay alguna pregunta respecto a alguna película que no tenga tag asociado. Procedemos entonces a insertar los valores que ya estamos definidos. Exitosamente fue realizado. Preguntamos ahora si fue creada correctamente. Y efectivamente tenemos la asociación 1, 1, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5. Hemos cumplido el segundo punto. Y luego nos hace una pregunta un poquito más compleja. ¿Cuánta es la cantidad de tags que tiene cada película? Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Estamos obligados a hacer un joint. Pero como queremos asociar, si no hay una asociación entre una película y un tag, queremos que aún así aparezca la película con una indicación de 0, tendremos que hacer un left joint de películas on películas. Obviamente tenemos que el película ID en la relación, ¿cierto? Que el ID de la película, en las películas, en la tabla película, tiene que ser igual a la al película tag, película ID en el archivo que las relaciona. O sea, estamos eligiendo la película entonces y tenemos que buscar dentro del archivo que relaciona las dos tablas originales cuál es la película que estamos seleccionando. Y lo vamos a agrupar por películas ID y películas nombre, porque eso es lo que queremos, ¿cierto? Las películas ID es lo que vamos a contar, el número, cuál es el ID de la película, y le vamos a asociar el nombre, obviamente. Vamos a contar entonces cuántos tags tiene esa película ID que está asociada al nombre. Lo agrupamos por los dos para que aparezca el nombre y el ID. Y los ordenamos por el primero de ellos, película ID. Entonces vamos a ejecutar esto. Y aquí está entonces. ¿Ya? Estamos agrupados por esto. Obviamente que si los nombres de las películas no estuvieran repetidos, aparecería una segunda agrupación, pero no es el caso, la película es la misma. Entonces el ID está directamente asociado a la película, por lo tanto se agrupan correctamente el ID, el nombre,
¿Mm? Y tiene tres cuentas, tres tags asociadas. ¿Ah? El 2, la película 2 tiene dos tags asociados tal como se pedía. En la película 3 tiene uno, como lo especificamos acá, 3, el 1, el 5. La película 4 no tiene nada y aparece el cero, ya, porque es lo que pedimos. La ordenamos por película ID también. Y amigos tiene un tag asociado. Entonces, esa es la solución para este problema. O sea, hacer un left join para que aparezcan todas las películas en esta parte de acá, en las primeras dos columnas. Vamos a elegir el ID, el nombre de la película para representar, y el último elemento, la última columna, es un count tag ID. Podría haber renombrado como otro nombre, haberle dado otro nombre, pero lo dejé tal cual. Count ID, tag ID, entonces este sería la cuenta. ¿Cuántos tags tiene? Con eso resolvemos el problema 3. Ok, ahora vamos a ir, aunque se pasa rápidamente el tiempo, a la siguiente parte. Fundamentalmente esto indica que tenemos que crear otra base de datos que está dada relacionada por preguntas. Esto ya está completo, no tengo nada que completar aquí. Es uno a muchos, mucho a uno, en donde están las preguntas, los usuarios, y aquí está, y en respuesta está la relación que existe entre las preguntas realizadas y las respuestas que dieron cada usuario. Ahora, estos van para ello, entonces tenemos que crear las tablas correspondientes, respetando los nombres, tipos, claves, primarias. Voy a crear también una base de datos diferente. Para eso vamos a, desde aquí mismo, podemos crear otra base de datos y vamos a cargar otro archivo ahora, que ya lo tenemos. Vamos a descargarlo. Hicimos un solo cambio que no era relevante, así que lo vamos a descartar. Y vamos a cargar aquí es probable que no se vea muy bien en esta selección, lamentablemente, pero acá tenemos un SQL que se llama cuestionario, que lo vamos a abrir. Aquí ya se ve mejor. Y aquí tenemos la base de datos cuestionario. Aquí podemos crear la base de datos. Estamos conectados a Movies, pero podemos crear la base de datos cuestionario desde acá. Y luego de crearla nos moveremos al cuestionario. Entonces vamos a crear esta base de datos cuestionario. Ya, perfecto, fue creada sin problema. Aquí podríamos hacer un refresh en este menú. Hacemos un refresh y aparecerá entonces ahora la base de datos cuestionario que no está conectada. Hacemos un cambio acá de nuevo para conectarnos al cuestionario. Aquí cuestionario, ya, yes, y ahora estamos conectados al cuestionario con nuestro archivo SQL. Entonces ahora podemos empezar. Podemos empezar a crear ahí. Y ahora estamos en cuestionario. Podemos crear la tabla preguntas, crear de acuerdo a las especificaciones, preguntas que va a tener un primary key, ID, entero, primary key, pregunta varchar 255, pregunta varchar 255, respuesta correcta varchar, sin límite, y la creamos en forma inmediata. Ya sabemos que las tablas se crean bien, así que no vamos a estar chequeándola paso a paso. This SQL return successfully in 50 milliseconds. Así que está correcto. Ahora creamos la tabla usuarios inmediatamente siguiendo las especificaciones nuevamente. El primary key ID entero, nombre varchar 255, nombre varchar 255, en esta parte está especificado, edad le puse, está así especificado entero también, ¿cierto? En fin, creo que el texto se ve bien, debería verse bien en el video, espero, porque agrandé la pantalla específicamente para poder grabar con un tamaño de texto que pueda ser legible adecuadamente en el video. Bien, veamos ahora respuesta. Respuesta de nuevo. Tenemos PK, ID, integre. Veamos si lo creamos bien. Creamos tabla de respuestas, ID, integre primary key.
Primera cosa. La respuesta varchar 255, usuario ID integre, usuario pregunta ID entero, perfecto. Y luego asociamos las que son foreign key. Foreign key, usuario ID, va a ser el usuario ID con referencia a la tabla usuarios ID. El foreign key para pregunta va a estar referida a la tabla preguntas, al ID de la tabla preguntas. ¿Ya? De esa manera entonces tenemos esta conexión. Vamos a crearla entonces esa tabla para después chequearlas todas. La creamos, también fue exitosamente. Aquí hay un problema. Parece que usuarios no lo creé antes. Olvidé crear usuarios antes. No lo había creado. Ahora sí. Creamos usuarios. Ahí está. Usuario fue creado correctamente. Y ahora vamos a crear la tabla respuestas. Ahora sí. Fue creada la tabla usuario y la tabla respuesta. Ahora vamos a empezar a verificar. Tabla preguntas. Y vemos que están vacías todavía. Ahí tiene el ID entero. Pregunta Charlie Biden 255. Respuesta correcta. Charlie Biden. Perfecto. Usuarios. Veamos si tienen lo mismo. No tiene ningún contenido aún porque no lo he ingresado. Y aquí tenemos ID, la primary key, entero, ID, nombre, Charlie Biden 255, edad, entero. Ese para usuarios. Y para respuestas ahora veamos si están las relaciones que corresponden. PK entero, respuesta, usuario ID entero. Podría haber más si voy acá. Si quisiera tener más información acá, podrías usar el comando D para ver las características de la base de datos y escribir, por ejemplo, la que creé recién, respuestas, la tabla de respuestas. Para ver cuáles son las características y vemos que aquí están la información, ID entera, ya lo hemos revisado varias veces, ¿cierto? No null, ¿por qué? Porque ustedes son primary key y después tenemos que aquí está definida primary key, ¿cierto? En esta parte y me dice que foreign key constraints esta respuesta, pregunta, ID, FK, foreign key. Y ahí están las restricciones o las relaciones con las constraints con respecto a las otras tablas. Ya tenemos bien las conexiones y las definiciones. Ok, entonces ahora vamos a rellenar. Eso creo que, a ver, estamos con la pregunta crear las tablas creadas. Ahora viene esa es la pregunta 4, la pregunta 5, agregar 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta de estar, ya, eso vamos a ver las relaciones después, pero 5 usuarios y 5 preguntas. Entonces vamos a crear los 5 usuarios primero. Aquí están los 5 usuarios. 5 usuarios. Continúe en las especificaciones, ¿cierto? La ID, nombre y la edad. Luego chequeamos que efectivamente estén, ahí están, ID, nombre, edad, cada uno de los que hemos creado. Y ahora vamos a crear las preguntas. Creamos las preguntas, están aquí, ¿cierto? La ID, cuál es la capital de Bélgica, Bruselas. Puse capitales, me pareció lo más simple, las preguntas y respuestas correspondientes. Las respuestas correctas, obviamente, están aquí en la tabla preguntas, están el ID, la pregunta y la respuesta correcta, tal como corresponde. Y creamos esa tabla, no hubo problema. La chequeamos ahora y vemos que tampoco hay problema. Está la ID, está la pregunta y la respuesta correcta. Ahora vamos a dar los valores de acuerdo a lo que nos están especificando. Nos están diciendo que para la relación entre ambas tablas, de los elementos que están interconectados. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes.
la primera pregunta. Entonces vamos aquí, aquí están las respuestas, este ID de las respuestas, las preguntas. Voy a verificar, aquí voy a verificar bien para no equivocarme. La pregunta era pregunta, usuario pregunta. Este es el usuario y la otra es la pregunta, el número del usuario. Entonces veamos, dice la primera pregunta, aquí está la pregunta. Debe ser respondida correctamente dos veces por dos usuarios diferentes. ¿Ah? La primera pregunta debe ser respondida dos veces por dos usuarios diferentes. Déjenme mirar algo aquí, tal vez aquí me equivoqué. Preguntas, acá. Preguntas, respuesta correcta, tabla de respuestas. Le pusimos usuario y luego la pregunta, usuario y luego la pregunta, usuario y luego la pregunta. Está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, ya. La primera pregunta debe ser correctamente respondida dos veces por dos usuarios diferentes. Si viéramos y revisáramos, tendríamos que ver cuál es las respuestas correctas. Entonces, la primera pregunta, un usuario correctamente responde Bruselas. Luego hay otro que responde mal. Luego el tercero responde bien. El cuarto responde mal. Y el quinto responde mal para la primera pregunta. Acá entonces corresponde a lo que nos habían pedido. La segunda pregunta debe ser contestada correctamente solo por un usuario. La segunda pregunta, aquí está. El usuario, un usuario solamente, el usuario uno va a responder bien la pregunta, la segunda, verdad, aquí me equivoqué. La segunda pregunta es Belgrado la respuesta. Entonces, el primer no responde bien, el segundo tampoco, el tercer usuario responde correctamente Belgrado, el cuarto usuario mal y el quinto usuario mal. Perfecto. La segunda pregunta debe ser contestada correctamente solo por un usuario. Las otras dos preguntas deben tener respuestas incorrectas, o sea, las otras dos preguntas, pero falta una, así que nos deja libertad para la otra. Entonces, tenemos la pregunta 3 no tiene ninguna respuesta correcta, porque la pregunta 3 la respuesta correcta es Bucarest. Entonces 3 Sofía, Ereván, Sofía, Belgrado, nadie responde bien a la tercera pregunta. Aquí parece que me equivoqué. La tercera pregunta, la pregunta debe tener respuestas. Claro, aquí yo cometí un pequeño error, pero lo vamos a dejar así ya que estamos grabando el video. La tercera pregunta, me parece que hay uno que responde bien. Ah, no, perdón. Yo estoy leyendo mal. Es incorrecta, pero porque escribo mal. Bucarest. Así que también es incorrecta. Bucarest. Así que, nuevamente, la tercera pregunta, la segunda pregunta, las otras dos preguntas, la tercera y la cuarta, son incorrectamente respondidas por todos. La cuarta dice Sofía, la respuesta correcta. Y vemos que no hay ningún usuario que responda a esa pregunta correctamente. La quinta pregunta fue arbitrario. La quinta pregunta, como no hay una especificación, dejo que la quinta pregunta acá lo correcto es Canberra, así que dejo que todos, el 1, 2, 3 respondan Canberra y dejo hasta ahí nomás para que haya otros usuarios, otras preguntas que no fueron respondidas. O sea, que hay otros usuarios que no respondieron a esa pregunta, que serían el usuario 4 y 5. Bueno, podríamos haber hecho cualquier juego aquí interesante, pero ahora vamos entonces a eh, generar esta. Ahí está, perfecto. Y vamos a ver si es correcto la tabla. ¿Se armó o no se armó? Bien, perfecto. Ahí está la tabla correspondiente, el usuario y la pregunta. El usuario, la pregunta y la respuesta. O sea, el ID, en este caso del enlace, la respuesta, el usuario y la pregunta. Ahora vienen las preguntas interesantes, más complejas. Primero que nada dice,
Bueno, aquí decía, yo me basé en eso para usar la palabra Bucaret, porque dice contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla de respuestas es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. Entonces, obviamente, Bucaret no es Bucarest, así que por eso la tercera pregunta no tiene ninguna respuesta correcta. Ahora después nos preguntan, cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. O sea, tenemos que asociar al usuario con todas las respuestas correctas. Bueno, para eso también, bueno, en general en todos los casos vamos a hacer un inner join, porque vamos a unir todas ellas y vamos a buscar eh, ¿cierto?, las relaciones que nos están pidiendo. Por ejemplo, aquí yo di nombres específicos esta vez para no confundirme. Select preguntas ID, por ejemplo, vamos a ver las preguntas, porque eso es lo que estás pidiendo. Respuesta correcta. Pregunta ID, haz número de preguntas. Ya voy a ver la pregunta como número de pregunta. El ID lo voy a poner como número de pregunta, el nombre en la cabecera. Quiero ver la respuesta correcta, el usuario con el nombre, solamente para ver cuál es el resultado de la tabla conjunta inner join de preguntas, respuestas, obviamente con el ID de preguntas del archivo de la tabla de preguntas, igual al pregunta ID en la conexión, y inner join aún con usuarios, con el usuario correspondiente, con el usuario ID, donde la respuesta sea correcta. O sea, vamos a contestar todas. Acá todavía no he puesto la cuenta, lo voy a hacer a continuación. Este es un trabajo preliminar porque quiero ver la tabla completa del join, con todos los elementos importantes, haciendo el join, donde las respuestas son correctas. Veamos. Entonces, esta es la tabla completa. Aquí estarían todas las respuestas correctas. Número de preguntas, ¿cierto? La pregunta, la respuesta correcta, etcétera, etcétera. Eso creo que nos lo piden. Claro, aquí se nos piden la cuenta. No lo he contado todavía. Aquí solamente estaba mirando todas las respuestas correctas dadas a las preguntas con indicación de cuál es el usuario, cuál es la respuesta y cuál es la pregunta. Pero para chequear, la respuesta es Bruselas, perfecto, coincide perfectamente respuesta con respuesta correcta, no hay error en eso. Acá tenemos el usuario que respondió correctamente, aquí tenemos la pregunta y tenemos el número de la pregunta. No es lo que nos estaban pidiendo todavía, ¿ya? Porque no lo he respondido, porque quería ver eso y ahora ya puedo contar. Porque ahora yo puedo asociar, ¿ya?, por el número de pregunta, y verificar entonces perdón, en este caso por usuario. La puedo asociar por usuario y ver cuántas dentro de esta tabla que ya está seleccionada, dentro del total de respuestas que erradas y todo, dentro de esta tabla, o sea, dentro de esta unión que tenemos acá, yo puedo hacer un, eh, una agrupación. Por lo tanto, es lo que voy a hacer. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a usar esto mismo que está acá. O sea, pero voy a cambiar la pregunta. Voy a hacer primero vamos a seleccionar los usuarios, nombre, y vamos a contar las respuestas y le vamos a poner como nombre a la columna respuestas correctas desde, y aquí viene la unión que ya habíamos utilizado. Desde esa tabla, o sea, vamos a seleccionar usuarios por nombre con la cual vamos contar las respuestas, le vamos a poner ese nombre, porque eso es lo que vamos a agrupar, que es lo que viene acá, agrupado por usuario nombre. ¿Y qué tabla vamos a usar para eso? La tabla que ya hemos armado acá, que es esta, from, bla, 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 hasta acá, que es eso fundamentalmente, que ya sabemos que tiene todo lo que necesitamos para contar ahora. Entonces, lo hacemos y voilà. En esa tabla que ya habíamos creado, ¿cierto? Y dice que Ana Rojas tiene una respuesta correcta, Daniel Soto las ordené. Bueno, aquí obviamente agrupamos por usuarios, por nombre. Entonces, en esa tabla que ya había sido probada arriba, la vamos a agrupar por usuario nombre y vamos a contar las respuestas que ya sabemos que son correctas porque la tabla ya hizo el filtro de las correctas. Entonces, ahí está la respuesta 6. Ahora la 7.
Vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? Dice la 7. Por cada pregunta, en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Ya. Por cada pregunta en la de ahora nos damos cuenta que es la misma, porque estamos hablando de las respuestas correctas. O sea, estamos limitándonos a las respuestas correctas. Entonces solamente en la misma tabla original que te habíamos probado recién, en esa tabla la voy a escribir de nuevo, la voy a mostrar de nuevo. En esa tabla ahora, que ya está armada por este from, por este inner join, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar por las preguntas ahora los usuarios que respondieron diferente. Entonces vamos a agrupar entonces por pregunta, no por usuario, vamos por pregunta. ¿Ah? Y vamos al total número de usuarios que respondieron correctamente. Pero vamos a filtrar, obviamente, para que no vamos a contar dos veces. Si un usuario respondió dos veces bien, bueno, perdón, como está por pregunta, simplemente vamos a asociar entonces ahora por pregunta las respuestas y vamos a contar el número de usuarios que respondieron correctamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar por preguntas, vamos a contar los usuarios, ya sabemos que son usuarios que respondieron correctamente, porque estamos calculando en una tabla en la cual están los usuarios, las respuestas correctas. Y le vamos a poner a usuarios con respuestas correctas. No soy muy original para los nombres. Entonces, ¿de qué? De lo mismo. From, pregunta, inner join, respuesta. La misma tablita que ya habíamos creado anteriormente, ¿ya? Donde la respuesta está correcta. Ahí está la tabla completa. Ahora la vamos a agrupar por preguntas. Si agrupamos por preguntas, ahora entonces nos va a dar el ID de la pregunta y la cantidad de usuarios que respondieron correctamente. Claro, ahí la ID de la pregunta y la cantidad de usuarios que respondieron. Podríamos haber puesto el nombre de la pregunta o algo por el estilo, la pregunta al lado, pero no lo piden, así que usamos solamente el número. Entonces tenemos el 7 listo, el 8. Implementa un borrado en cascada. Ya, ok. Creo que tenemos todo cuando ponen correcto. Sí, ya tenemos hasta el 7, estamos correctos. El 8. Implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Bueno, aquí nos están pidiendo que eliminemos una restricción, porque si yo trato en este momento de borrar el usuario, el primer usuario, me va a dar un error, va a decir que no, porque estoy violando una restricción, una condición que no, por el hecho de que tengo una tabla, una llave foránea, un foreign key asociado, por lo tanto no puedo borrar. Eso es lo que me está diciendo el sistema. La llave ID1 todavía refería desde la otra tabla de la tabla respuesta, que la tiene como llave foránea, por lo tanto no puedo borrar. Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Alterar la tabla para poder permitir que haya borrado en cascada. Pero aquí viene la parte interesante. ¿Qué es lo que borro? Borro la constricción, la restricción, constraint. Pero ¿cuál es? ¿Por qué sé que es esa? Bueno, aquí podemos ir acá, ya lo habíamos visto, y dice que el foreign key constraints se llama respuestas, pregunta, ID, FK, el foreign key, pregunta, ID. Y respuestas usuario, ID, FK, foreign usuario, ID. Entonces, igual vamos a eliminar, queremos eliminar un usuario, así que tiene que ser respuesta, el constraint es respuestas, raya abajo, usuario, raya baja, guión bajo, ID, guión bajo, FK. Y eso, uno lo puede copiar allá, ¿cierto? Y es lo que tenemos acá. Respuestas, usuario, ID, FKey. Y eso es lo que vamos a respuestas, usuario, ID, FKey. Entonces eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a borrar esa construcción, esa restricción. Entonces lo ejecutamos. Se ejecutó correctamente. Y si queremos chequeamos acá de nuevo el comando anterior. Y vemos que la restricción desapareció. Solamente está la restricción respecto a la pregunta ID. Entonces ahora,
Si queremos borrar, hacemos lo mismo que hicimos arriba, podemos hacerlo, lo tenemos acá, así que eh, ya, aquí lo vamos a habilitar entonces para borrarlo en cascada. Alter título, respuesta de for in, lo vamos a alterar para poder borrar en cascada primero. Continuamos, ya, y ahora sí que ya lo podemos, permitimos, queda la posibilidad de, si borro uno, se borran todos. Si yo hubiera borrado acá, después de eliminar la restricción, simplemente se hubiera borrado el dispositivo, en usuario, no en las otras, pero queremos hacerlo en cascada. Por lo tanto, tuve que agregar, ¿cierto?, la condición de on delete cascade. Vamos a ver si funciona. Entonces, ya, se ejecutó correctamente. Y vamos a ver si se eliminó el usuario. ¿El usuario se eliminó o no se eliminó? Veamos, continúe. Efectivamente, el usuario 1 ya no está. Ok. Veamos si en respuesta se eliminó el usuario 1. Vamos a ver respuestas. Veamos si el usuario 1, parece que ya sabíamos que tenía respuestas positivas. No está. No está el usuario 1 en ninguna parte. No está. No se ve en todo el listado. Efectivamente, todas las respuestas del usuario 1 fueron eliminadas. Así que se eliminó en ambos. Con eso se cumple entonces la restricción, la 8. La 9, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Aquí tenemos, ¿qué es lo que vamos a alterar la tabla? Usuarios, para agregar la constricción, la restricción que yo llamaré mayores de 18. Check edad, bueno, debería decir mayores o iguales de 18, ¿no? Porque puse mayor o igual y aquí lo que nos piden es mayor, menor, que insertar usuarios menores, impide implementar usuarios menores de 18 años, o sea, mayor o igual de 18. Aquí decía mayor o igual de 18, pero es un nombre. Bueno, era que no lo he hecho todavía, así que podemos escribir aquí mayor o igual, pongamos o igual a 18. Ya, le hemos cambiado el nombre al tiro. Aprovechamos de corregir el detalle. Mayores, mayor o igual a 18. Ok, entonces, ya, entonces vamos a ejecutar esta. Continuamos acá, pap, todo correctamente. Podemos ir acá ahora a ver de nuevo, si queremos. Y ahora aparece una restricción, dice debería aparecer la restricción, contención. Ahí está, delete en cascada. Parece que me equivoqué acá. No fue esa la que ejecuté. ¿O sí? Vamos a ver. No, yo no la ejecuté nada. No la había ejecutado. A ver. Acá. Vamos a ejecutarla. Ahí sí. Ya. Ya existes. ¿Por qué? Entonces, déme un segundo. Vamos a ver aquí. Al tiro aquí porque no. Estoy mal viendo el archivo equivocado. Obviamente que no voy a tener una respuesta apropiada. Tiene que ser usuarios, de usuarios. Ya, ahora sí. Entonces aquí está la restricción, mayor o igual a 18. Eso tenemos una constraint mayor o igual a 18. Y vamos a probarlo ahora. Veamos si podemos insertar un valor a una persona, José Valenzuela. También me he equivocado el nombre, también Valenzuela. Valenzuela, de 17 años. Veamos si lo acepta. Ahora la vamos a agrupar por preguntas. No lo acepta. Error. La fila que falla contiene 6. Valenzuela, el nuevo registro para la relación usuario viola la restricción cheque mayor o igual a 18. La pregunta. Por lo tanto no se puede. Veamos si podemos insertar realmente. A lo mejor hay un error. Veamos si podemos insertar a alguien de 19 años. De 17 años. Y veamos si lo acepta. Y veamos lo que mencionaba recién. Podemos insertar a alguien de 18 acá. Veamos si podemos insertar a alguien de 18. El usuario viola la restricción cheque mayor o igual a 18. Nuevamente lo aceptó. Por lo tanto no se puede. Chequeamos. Veamos si podemos insertar realmente. Ahora. A lo mejor hay un error. Veamos si podemos insertar a alguien de 19 años.
Y efectivamente hemos creado el 6 con 19, el 7 Y veamos lo que con mencionaba 18 recién. y el 1 Podemos sigue estar borrado alguien de porque 18 acá. lo borramos Podemos recién estar alguien en de cascada. 18. Y con eso Ahí. cumplimos... Nuevamente lo aceptó. Ah, ya, falta algo más Chequeamos todavía acá. usuarios ahora. Ah, vamos a... Y efectivamente hemos creado el Ya, 6 ahora con 19, altea el tabla 7 existente de usuario agregando con el campo 18 email y el debe 1 tener la sigue restricción borrado de ser porque único. Aquí Lo tenemos borramos entonces... recién, en cascada. Vamos a alterar la tabla, usuarios, vamos a Y agregar la con columna eso email, cumplimos- varchar 50 le puse y Ah, ya, falta será algo más todavía acá. unique. Veamos si lo ejecuta. Ah, continúa. Vamos a... Perfecto. Ya, Veamos ahora si creó... altea tabla existente de usuario agregando el campo email debe tener la Perfecto. restricción de Ahí ser está el único. merge Aquí están tenemos todos entonces... y le creamos Vamos a alterar la tabla, el usuarios, email. vamos a agregar la columna y email. veamos Varchar acá 50 le ahora puse y será unique. en esta parte. Veamos si lo ejecuta. Vamos a sacar un poquito Continúa. de esto para que se vea mejor. Veamos si creó... Ah, no está Perfecto. tomando toda la Ahí está página. el Bueno, acá merge abajo están todos y le creamos vamos a ver. el email. Es probable que esta parte no se Y vea veamos tan acá bien. ahora Vamos a ver en en usuarios. esta parte. Y hemos creado el email con Para que se vea JavaScript, usuario, constraint, check, y aquí está, usuarios, email Ah, no, key, está tomando unique, toda la página. constraint, Bueno, o acá sea, abajo. está constreñido Vamos a a ver. ser unique. Es probable que esta parte no se vea Entonces tan- hemos tan creado bien. la columna Vamos a email, usuarios de 50 caracteres y no le hemos agregado nada a ella, en la cual están constreñidos y aquí está, a usuarios, ser email key, unique, los valores que o sea, insertemos. está Y constreñido con a eso ser creo que unique. terminamos y pasaron más de 10 Entonces minutos, hemos pero creado la columna email, ahí estamos terminando. Vamos a terminar caracteres. entonces la grabación. No le hemos agregado nada a ella, en la cual están constreñidos a ser unique los valores que insertemos. Y con eso